Anoche hubo muchos tiros en Juana Méndez. Sí, muchos tiros. ¿Qué es lo que hay realmente? Tiene uno que muerte, pero yo no sabe, no conoce a ellos, no, pero no sabe cuál, pero tiene muerto para allá. Sí. ¿Han muerto y heridos? Sí, anoche. Okay. Y había un fuerte tiroteo, muchos tiros. Sí, anoche tiene muchos tiros, ahora no, por la mañana no, pero anoche sí tiene muchos tiros. ¿En Juana Méndez? Sí, Juana Méndez. ¿Muchos tiros? Sí, anoche. Bueno, hay muchos juegos allá. ¿Muchos tiros? Pues sí. ¿Qué más había? ¿Muchos tiros? Pues sí, muchos. Anoche muchos tiros en Juana Méndez. Sí, tenemos muchos tiros en Juana Méndez. ¿Qué era? ¿Muchos tiroteos? Sí. ¿Qué era lo que estaba pasando? Yo no sé, un greve. Mire, hablar de cómo se puede construir, fortalecer, alimentar lo que calificamos narrativas, que por demás son narrativas equivocadas, una guerra de retórica, cuando el pensamiento puede estar radicalizado, en el fondo no genera nada positivo, en procura de un bienestar, en procura de superar una crisis, en procura de adecentar un país, una sociedad, un estado, una nación. Cuando se va a la mesa del diálogo, usted tiene que estar preparado a acoger y dejar. Cuando ocurre lo contrario, el problema se agudiza. Eso está pasando en Haití. Cuando digo un proceso de inestabilidad, un estado por demás fallido, ¿cuál es el pensamiento de esa clase politiquera haitiana? Líderes inorgánicos por demás. Automáticamente esto nos lleva a pensar a un planteamiento que con mucha sabiduría plasmó. Estamos hablando de quien en vida era el economista francés Alfred Sauby. Si bien es cierto, como digo siempre, cuando procuro poner un ejemplo acá, dependiendo del tema, marco distancia entre actores, coyuntura, acontecimiento. Pero el ejemplo va en función de cómo puede manejarse un Estado, una sociedad, un país, una nación. Y más, cuando estamos al borde de un estallido social con consecuencias catastróficas y serias. Me explico. Este economista, Sauby, planteaba para 1952, en una publicación que se tituló Un mundo, y ese mundo al cual él se refería, de igual manera le agregó 2 países. En ese momento estamos hablando un enfrentamiento, comunismo, capitalismo, un enfrentamiento ideológico es Unión Soviética y los Estados Unidos. Para Sauby, aquellos países que se mantuvieron al margen de ese enfrentamiento ideológico
él lo calificó, le dio la categoría de ser países tercermundistas. Si bien es cierto que tiempo después, algunos teóricos expertos en la materia geopolítica entendieron que era denigrante hablar de un país tercermundista. ¿Por qué? Sencillo y simple. Entendieron que no hay país ni de primer, ni de segunda, ni de tercera. El punto acá, más allá de ese planteamiento, ese debate de intelectuales, vamos a caer en el punto que tiene que ver cómo una sociedad, cómo un país, cómo un Estado por demás fallido puede llegar al punto al cual ha llegado Haití. Si Sauby tenía razón en lo que planteaba, que me identifico con dicho criterio, no menos cierto es que Haití, en función de cómo piensa la clase politiquera, sus gobernantes, no solamente el ministro que tenemos actualmente, sino vamos al pasado. Si bien es cierto, la historia nos enseña que el pasado no tiene arreglo, pero sí nos permite tener, primero, una perspectiva de futuro y por demás evitar los errores del pasado. Eso desgraciadamente no ha pasado con el pueblo haitiano, con la clase política haitiana, por demás inorgánica. Esa misma clase política inorgánica haitiana agudiza la crisis. Alimentar narrativas que por demás equivocadas. Miren solamente eso, miren cómo que se está actuando en Haití. El comportamiento violento. Por eso, radicalización de los haitianos marca el termómetro más elevado de un escenario como el que estamos viviendo en esos sectores sociales de Haití. ¿Que se agrava la situación? Claro que sí. ¿Se complica? Claro que sí. Porque lamentablemente, tenemos que decirlo, los haitianos, entre ellos, no se están entendiendo. No asumen. Se acostumbraron a la teoría del conflicto, no a la convivencia, no a la unidad de criterio en medio de la diversidad de las ideas, sino se acostumbraron al conflicto, a los enfrentamientos y a la anarquía, el caos y el desorden. Ver cómo Puerto Príncipe amanece bajo tensión, ataques armados, con detonaciones de armas automáticas, barricadas de neumáticos, es decir, una situación como la que ustedes están viendo ahí, crítica, preocupante, alarmante, que tiene que poner a pensar. Por más que uno diga, la llamada comunidad internacional, que la he planteado una y mil veces. Sin embargo, esa propia comunidad internacional, lo que entiende, que está renuente por demás, lo digo, a entrar al pandemonium que implica la situación de crisis, ingobernabilidad, atizada por sectores, bandas armadas y la intransigencia, sobre todo de ese ilegítimo primer ministro Ariel Henry. Y agréguele acá lo que es la figura de Guy Philippe. Cuando una sociedad ve como un líder a un narcotraficante que, aunque sea cosa del pasado, hay que marcar diferencia en materia de involución social y de pensamiento. Y Haití cae en esa categoría. Díaz Morfa, que visitó la zona de la frontera, Dajabón, dijo lo siguiente, y póngale mucha atención a esas declaraciones. Adelante. Pudimos observar que Dajabón está en calma. Conversamos con comerciantes y también aseguraron que se sienten seguros porque la frontera está asegurada. ¿Por qué tiempo van a continuar estas medidas y si van a seguir aumentando el número de efectivos de sus grupos? Las medidas van a permanecer hasta que sea necesario. Se dijo, toda la frontera está segura. De hecho, ha habido el intercambio comercial normal de jueves en toda la frontera del mundo. La población dominicana puede estar tranquila, las Fuerzas Armadas,
través del ejército, del CETRON, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Usted no lo ve aquí en esta parte del terreno, que cuida nuestra costa, nuestra parte aérea. Siempre estamos pendientes, tenemos los equipos y el personal necesario para cuidar nuestra costa. Sigue el ejército dando golpes a los contrabandistas que tratan de aprovechar el momento ante la inestabilidad de Haití. Sí, esto es algo permanente y es normal en cualquier frontera del mundo. Tanto el ejército como el CETRON, como la Armada, en la costa, hacen su trabajo para evitar nuestro trabajo. ¿Se mantiene la comunicación con el presidente Abinader ante la eventualidad en Haití? La comunicación con el presidente permanente, constante, todo el tiempo. El presidente está pendiente a todo en el país, y en especial a la seguridad del país. Ministro, ¿habrá algún reforzamiento de ser necesario? Ya lo dijimos, hemos reforzado. Se fija al más equipo, al más personal, de acuerdo a la necesidad. Si hace falta, tenemos personal. Acabamos de venir de Santiago graduando 500 nuevos soldados hoy. Ayer, más de 500 en la Armada que hemos graduado. O sea, las Fuerzas Armadas se mantienen en constante entrenamiento y preparando nuestro personal para cualquier cosa que sea necesaria. Muchos países de Europa. Así que se mantendrá todo el personal y esos vehículos. Todo el personal y equipo que sea necesario para asegurar que nuestra población esté tranquila. Bien, gracias. Ahí habló Díaz Morfa con relación a la frontera, lo que él entiende, lo que se está haciendo, porque en función de este conjunto de crisis, ingobernabilidad, crisis espeluznante, como les reitero, narrativas desfasada, trasnochada, que se amplifica la crisis en Haití. Por eso usted pensará, ¿cómo un país a 220 años de su proceso de independencia se mantiene en caos, desorden, anarquía, Estado fallido, aumento de la pobreza, inequidad, desigualdad, hambruna, avalancha de haitianos hacia territorio dominicano? Las implicaciones, el impacto que tiene hacia nuestro país, lo estamos viviendo, no ahora. Lo estamos viviendo y es un proceso que cada día se complica, se agudiza. Por eso, cuando planteaba precisamente haciendo cita de Saubin con relación al pensamiento de lo que es tener la visión de un tercer mundo, a 220 años, y ese país no conoce un minuto de paz, de sosiego. Todo lo contrario. ¿Han escuchado ustedes la conducta aprendida de George Watson, conductista por demás? Pues bien, los haitianos, una gran mayoría, su clase inorgánica, politiqueros e empresariales, sectores, bandas armadas, aprendieron la conducta de que es factible no tener paz, pero sí intranquilidad y mantenerse en el círculo del conflicto social. Veamos. Anoche hubo muchos tiros en Juana Méndez. Sí, muchos tiros. ¿Qué es lo que hay realmente? Tiene uno que muerte, pero yo no sabe. No conocía a ellos, no, pero no sabe cuáles, pero tiene muertos para allá. Sí. Han muerto y heridos. Sí, anoche. Okay. Y había un fuerte tiroteo, muchos tiros. Sí, anoche tiene muchos tiros, ahora no, por la mañana no, pero anoche sí tiene muchos tiros. En Juana Méndez. Sí, Juana Méndez. Muchos tiros. Sí, anoche. Bon, hay muchos juegos allá. Muchos tiros. Sí, ¿Qué más había? Muchos tiros. sí, muchos. Anoche muchos tiros en Sí, Juana Méndez. Sí, tenemos muchos tiros igualmente. ¿Qué era? ¿Muchos tiroteos? Sí, ¿Qué era lo que estaba pasando? yo no sé, greve. Enfrentamiento. Ajá. Esos son comerciantes haitianos en la zona de Dajabón, lo que está pasando específicamente en la zona de Juana Méndez. Mire que a propósito de las medidas que las autoridades dominicanas han tomado, miren esa, para que tengan una idea. Estamos al frente de que más allá de ese avispero en Haití, del lado dominicano, zona de Dajabón, militares cavan trincheras y colocan barricadas. Eso es en función de que las tropas dominicanas en máxima alerta ante cualquier eventualidad
más allá a la que se ha presentado en Haití. Miren este recorrido, zona fronteriza de Dajabón. Así se mantienen las autoridades dominicanas en constante vigilancia. Lo que ustedes están notando ahí, patrullaje del lado dominicano. Ven ustedes esas imágenes. Todo indica que Haití vive un escenario que, más allá a lo que hemos establecido, la radicalización del pensamiento no genera nada positivo cuando se procura que un conflicto quede sin efecto, pero ocurre lo contrario. Escuchen a propósito, el ministro de Trabajo le hizo un llamado a los dominicanos, a los sectores empresariales que se encuentran en Haití, a retornar a su país. Veamos. Estos sectores están altamente preocupados ya que la situación en Haití ha empeorado y allí viven y trabajan muchos dominicanos que podrían estar en riesgo por la violencia ante la lucha política que no ha cesado tras el asesinato de Jovenel Moïse en el 2021. En cuanto antes, porque la situación de Haití es explosiva. Precisamente en el día de ayer hablaba con un dirigente de la CTH, de la Confederación de Trabajadores Haitianos. Ellos están sumamente preocupados porque es una situación explosiva que se le escapa al trabajador. En el interín, afortunadamente, contamos con un gobierno con capacidad de responsabilidad y de respuesta, garantizando nuevamente la paz en nuestro territorio, independientemente de lo que suceda allá. Si existen dominicanos y dominicanas que se encuentran en dicho país, obviamente lo mejor es que retornen a su país, la República Dominicana, hasta tanto las situaciones puedan tener mayor niveles de tranquilidad. Confían en que la frontera está segura y que se pueda continuar operando con normalidad. En el sector empresarial, lo que nosotros siempre abogamos es porque, y el gobierno lo ha hecho responsablemente, asumir el conflicto en la frontera de una manera responsable, también haciendo un llamado a la comunidad internacional a que intervenga en este conflicto porque realmente nuestro país no puede asumir toda la responsabilidad con ese conflicto. ¿Hay quienes entienden que los dominicanos que viven allá en Haití? Bueno, nosotros obviamente lo que nosotros entendemos es que su seguridad debe de ser garantizada y que retornen a su país si es que de alguna manera están vulneradas su seguridad, pues obviamente todo lo que abogamos es que retornen al país. Hablaron en esos términos en la presentación de un estudio sobre los micronegocios con su presidenta Laura Peña Izquierdo, quien afirmó que la informalidad en pequeños negocios genera desprotección de los trabajadores. Katia Alcántara les informó. Mire, más allá de ese llamado que hacen a la comunidad internacional, hemos planteado que esa propia comunidad internacional muestra indiferencia, miopía. Esa indiferencia, de igual manera, la criticaba Gramsci. Gramsci criticaba la indiferencia del ser humano ante los conflictos de los demás. Yo voy a extrapolar lo planteado por Gramsci en febrero de 1917 a lo que estamos viviendo ahora, con la crisis haitiana, el llamado constante a la comunidad internacional. Ahora la indiferencia se aplica de esa comunidad internacional, la miopía se aplica, por eso son parásitos. Esa comunidad internacional está compuesta por parásitos y estamos pagando con creces tal indiferencia. Miren los enfrentamientos, miren la situación tensa. Adelante.
Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, cómo se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo. Comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto. Pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así, míralo ahí, usted se va a suscribir. Miguel Beato se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que gracias porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho, háganlo. Apoyen nuestro canal y les estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones.